Ahora sé que lo vamos a conectar. Vamos a tener a un invitado bien especial. Sé que muchos lo estamos esperando y lo conocemos como referente y maestro de muchos de nosotros en el tema de seguridad de procesos. Entonces, sin más preámbulo, con nosotros Felipe Muñoz y su presentación. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, primero que todo, gracias por estar acá a esta hora y no tengo ni idea cómo voy a conectar la charla anterior con lo que voy a decir. Porque vamos a hablar de QRA, de un análisis cuantitativo de riesgo. Lo único que tengo para conectar es la pasión que siento por la seguridad de procesos. Los maestros que tuve, muchos, Hans Passmann, Kletz, muchos de ellos tuve la suerte de conocerlos. Y hoy en día me siento muy orgulloso de haber sembrado la semilla de la seguridad de procesos en tierra fértil. Y sé que ustedes son tierra fértil. Entonces comencemos un poquito. Comencemos sobre un análisis cuantitativo de riesgos. ¿Quién ha oído el término análisis cuantitativo de riesgos? Levante la mano. ¿Quién no lo ha oído? Muy bien. ¿Quién ha recibido resultados de un análisis cuantitativo de riesgos? Muy bien. ¿Quién ha hecho un análisis cuantitativo de riesgos? 4 personas. Pues hoy es vuestra primera vez. Vamos a hacer un análisis cuantitativo de riesgos hoy acá, porque cuando me pusieron este reto de que les contara que es un análisis cuantitativo de riesgos, lo que me di cuenta es que nunca hemos hecho uno. Y todos hablan de un análisis cuantitativo de riesgos. ¿Sí? ¿Quién es bueno para las matemáticas y le gustan las matemáticas? Levanten la mano, por favor, todos, porque hoy vamos a ver matemáticas. ¿Listo? Comencemos por aquí. Siempre esto está en mi cabeza. Hay riesgos que no conocemos y hay riesgos que conocemos, ¿cierto? Si a mí me van a decir, Felipe, tú te vas mañana para la misión de Marte, ¿conozco el riesgo o no lo conozco? No lo conozco, ¿cierto? Y hay riesgos que sí conozco, ¿sí? Si me dicen, Felipe, te vas a tirar de paracaídas, ¿cierto? Yo procuro averiguar qué tan riesgoso es tirarme de paracaídas, ¿cierto? Bien. Y hay riesgos en los que estoy expuesto voluntariamente y hay riesgos en los que estoy expuesto involuntariamente, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, entonces, si yo me tiro de paracaídas es porque yo decidí tirarme de paracaídas, ¿sí o no? ¿Y es un riesgo voluntario o involuntario? Voluntario, muy bien. Si yo trabajo en una industria que es peligrosa, cualquiera de los 12 sectores que se encuentran acá, alimentos, farmacéutica, cuidado personal, ¿sí? Y yo trabajo dentro de la empresa y yo conozco el nivel de riesgo y me han comunicado el nivel de riesgo, el riesgo que yo estoy asumiendo es voluntario o involuntario. Voluntario, porque estoy debidamente informado y me están pagando por ello, ¿cierto? Y si yo soy la persona que vive al lado de la fábrica o de la empresa y compré mi casa, ¿cierto? Yo estoy expuesto de manera voluntaria o de manera involuntaria. Involuntaria, porque realmente yo sé que hay una empresa, pero yo no sé cuál es el nivel de riesgo que tiene la compañía, ¿sí o no? Entonces, siempre pensemos, si yo estoy exponiendo a personas de manera voluntaria, de manera involuntaria, si el riesgo es conocido, si el riesgo es desconocido. Voy a pasar muy rápido por estas primeras que vienen, porque el tiempo nos apremia. ¿Todos han oído este término? No. FAR. ¿Qué es una tasa? Es una tasa que me dice ¿qué? Es una tasa que me dice, es un indicador histórico que relaciona el número de fatalidades por unas horas de exposición normalizado en 10 a la 8. ¿Para qué sirve eso? Si yo les digo, por ejemplo, ¿es más peligroso ser un minero, trabajar en minería? ¿O es más peligroso trabajar en cuidado de niños? ¿Qué es más peligroso?
en minería, ¿qué esperaría yo tener? ¿Un FAR mayor o un FAR menor? Un FAR mayor, ¿cierto? Entonces yo puedo llegar y decir, mire, es más peligroso ser pescador en el Mar del Norte que ser pescador en el Caribe. Es más peligroso trabajar en la industria X que trabajar en la industria Y, ¿ok? Y generalmente ustedes conocen esas referencias, ¿cierto? Tienen rangos de FAR, ¿sí? ¿Qué significa eso? Lo que me da es una idea, básicamente, de qué tan peligroso es una actividad normalizada de manera general, ¿bien? Fíjense los órdenes de magnitud de estas FAR. Van entre 2, 1, 10, 100, 200, etcétera, como tal. ¿Cómo se expresa eso? Antes de esta. Cuando trabajamos en seguridad, acuérdense que no se trata, que lo que buscamos es proteger la vida, ¿ok? No se trata nunca de determinar cuántas afectaciones son razonablemente aceptables. ¿Sí me hago entender? Estos solamente son indicadores de manera general. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo una FAR de 1.2, mi empresa tiene 100 trabajadores, yo tengo 200 horas al año por persona, 2.000 horas por persona, yo tengo 200.000 horas al año de toda mi empresa, ¿cierto? Y lo que yo sé es básicamente que esperaría tener una tasa de 0.024 fatalidades esperadas por año, ¿sí? Eso significa, de manera general, que se tendría una expectativa de una fatalidad cada 400 años, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos todos? Es así de sencillo, no es más. Y no lo vean como una verdad única, véanlo simplemente como un indicador, una manera general. Si mi empresa no tiene 100, si no tiene 1.000, una fatalidad se esperaría ¿en cuántos años? En 40. Y si tiene 10.000, en 4, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Hay otras que son exposiciones involuntarias. ¿Se acuerdan? Todo eso anterior era voluntario, ¿cierto? Pero cuando yo estoy expuesto involuntariamente, ¿qué es lo que pasa? Que yo estoy dispuesto a aceptar un menor nivel de riesgo. ¿Sí me hago entender? O sea, si yo tengo una exposición voluntaria, yo puedo aceptar un mayor de riesgo, ¿cierto? Porque tengo un beneficio y generalmente cuando yo estoy expuesto de manera involuntaria, tengo un apetito de riesgo menor. ¿Sí se entiende o no? ¿Bien? Y todo eso se puede pasar a un indicador que se llama riesgo individual. ¿Bien? Entonces, estos valores que tienen aquí de FAR son generalmente asociados a exposiciones involuntarias, ¿cierto? Y eso lo podemos pasar a un valor que se llama riesgo individual. Y el riesgo individual no significa otro que es fatalidades año. ¿Sí me hago entender? O sea, es un valor, ¿sí? Es una frecuencia que determina cuántas es el nivel de riesgo de manera general. Esto es lo más complicado que vamos a tratar el día de hoy, pero simplemente hagan de cuenta que yo tengo un FAR alto, un FAR bajo, y a medida que yo tengo un FAR bajo, yo tengo un índice individual mucho más bajo. ¿Ok? ¿Cómo se hace el análisis? Como lo mencionaba Edwin y como lo mencionaba Javier en la exposición anterior, lo primero que yo tengo que hacer es una identificación de peligros. Como lo mencionaron en las presentaciones anteriores, de manera general, lo que yo voy a tener es una serie de metodologías PHA. ¿Qué busca un PHA simple? Como los HAZO planteados por ICI en sus inicios, era relacionar un peligro con una consecuencia de manera general. ¿Bien? Y esto es lo que hacemos. Tenemos unas amenazas exógenas, unos análisis históricos, unas técnicas de PHA estructuradas y no, hacemos una identificación de sucesos finales, alimentamos el proyecto y comenzamos básicamente a identificar. Cuando hago esos PHA, yo tengo un listado de escenarios y ese listado de escenarios yo voy a encontrar unos escenarios que pueden ser los más críticos de esos escenarios. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, supongamos que el resultado del PHA es, si pasa algo en esa actividad, en ese equipo, yo puedo tener la destrucción total de la facilidad, afectar a mis trabajadores, afectar la continuidad de negocio y sobre todo afectar el ambiente y a la comunidad circundante.
¿Ustedes como tomadores de decisiones quedarían tranquilos con el que le dijeran eso es catastrófico o quisieran tener un poquito más de detalle? ¿Cierto? Más de detalle. Y entonces lo que pasamos básicamente es, la siguiente pregunta es, bueno, si tengo un incendio, ¿qué tan intenso es ese incendio? ¿Cierto? Y a eso lo denominamos todo lo que es el cálculo de modelos fuente. Identifiqué el escenario, prioricé, con el incendio entonces sé qué tan fuerte es el incendio y ese es el cálculo de modelo fuente. ¿Ok? Y después tengo unos modelos de vulnerabilidad, ¿cierto? Que me dice, si ese incendio es así de fuerte y tú estás así de cerca a ese incendio, ¿cuál es mi nivel de afectación? ¿Qué pasa con la probabilidad de ser afectado si yo me alejo del incendio? ¿Aumenta o disminuye? ¿Sí lo ven? Ya manejan los términos de probabilidad. ¿Sí? Tengo una intensidad y tengo una probabilidad. ¿De qué dependen esos modelos de efecto y vulnerabilidad? De las condiciones de mi proceso. Y aquí comenzamos un poquito con lo técnico. Yo podría tener fuentes presurizadas, imagínense un cilindro de gas presurizado, fuentes no presurizadas, una coquita, ¿se acuerdan el baldecito donde sacaban el condensado hoy que nos dijeron? El baldecito con gasolina, eso no está presurizado, eso está abierto, ¿cierto? Y otras fuentes, sólidos en combustible, etcétera, etcétera. Si tengo uno presurizado, ¿cierto? Entonces yo puedo tener gases y vapores, una fuga bifásica, una fuga líquida. Felipe, ¿qué es esa vaina? Pues es muy sencillo. ¿Se acuerdan las pimpinas de gas, cierto? Las de GLP. El gas ahí está líquido, ¿sí o no? Si yo abro la válvula, ¿va a salir líquido o va a salir gas? Va a salir gas. Pero si volteo la pimpina y abro la válvula, ¿qué va a salir? ¿Líquido o gas? ¿Ah? Líquido. Porque tiene que desocupar primero el líquido. Y si la acuesto y abro la válvula y me queda en toda la interfaz, ¿va a salir líquido o gas? Bifásico. ¿Sí ven cómo es de sencillo? Entonces, la emisión de la fuente depende de dónde se ubique la falla del sistema. ¿Sí? Muy bien. Y acá entra un principio, una serie de principios que se llaman de diseño inherentemente seguro. Cuando yo hago un análisis de consecuencias, lo que yo busco son oportunidades para ¿qué? Eliminar la fuente de riesgo, sustituir, moderar, simplificar cualquiera de ellos. Entonces, si ustedes hacen el análisis de riesgos y le dicen, no, es que le puede salir como líquido y ese líquido inmediatamente se va a convertir en gas. ¿Sí me hago entender? ¿Cuál es lo obvio que ustedes tienen que hacer? ¿Qué? Piensen. ¿Cómo yo no tengo ese escenario? Eliminándolo, ¿cierto? Y le digo, oiga, si esa fuga se da por acá abajo, ¿por qué usted no pone la conexión un poquito más arriba? ¿Sí o no? Y evito esa fuga. Y ahí es donde tenemos los de diseño inherentemente seguro. Después sabemos si podemos tener bolas de fuego, dardos, llamaradas, explosiones, dispersiones, etcétera, etcétera. Y eso me genera básicamente los efectos térmicos, tóxicos y sobrepresión. Para hacerles la idea rápida es, encontraron el escenario priorizado, después quisieron cogerlo de consecuencias, ¿cierto? Modelo de efectos, saben qué efectos tiene y después cogemos un modelo que me dice si estoy tan cerca, ¿qué probabilidad tengo de que yo me dañe? Y si estoy tan lejos, ¿qué probabilidad tengo de que yo me dañe? Y cuando la probabilidad llega a 0, es la distancia ¿qué? Segura. Eso es así de sencillo, no es más. El análisis QRA es un pasito más allá. Tengo la identificación del escenario, tengo el cálculo de efectos, tengo la estimación de consecuencias, tengo el cálculo de frecuencia. ¿Qué significa cálculo de frecuencia? Básicamente, ¿se acuerdan el valor de riesgo individual, ese número tan raro que les mostré ahí? 1 por 10 a la menos 27, a la 7, ¿sí? Sacamos esos números para saber si superamos un valor o no. Y eso es lo que vamos a hacer.
¿Qué es un QRA? Es un análisis cuantitativo del riesgo que está básicamente normalizado, que es sistemático, se hace para una instalación y lo que calcula es un nivel de riesgo desde unas distancias de la fuente general. Y lo expresamos algunas veces por isocontornos de riesgo, ¿sí lo ven? Isocontornos de riesgo o por curvas FE. Bien, tenemos dos salidas generales, una salida de riesgo individual, que ya vieron la relación con la FAR. ¿Se acuerdan que la FAR me decía, si es alta, es riesgoso, ¿cierto? Si es baja, ¿qué? Es menos riesgoso. Saben que el índice de riesgo individual se relaciona con la FAR, entonces si el índice de riesgo individual es el número más grande, es más ¿qué? Riesgoso, y si es el número más bajito, es el más peligroso. ¿Hacemos un ejemplo? Pasamos a su primer QRA. Muy bien. Para hacer un QRA, generalmente levantamos información, igual que hacemos con los casos. Locación geográfica, datos meteorológicos, fuentes de riesgo, información de ingeniería. Después hacemos la identificación de escenarios accidentales. Para eso hacemos identificación de escenario accidental, estimación de frecuencia de eventos iniciadores, y ahorita vamos a ver qué es eso, y estimación de frecuencias generales. Veamos qué es eso. Este es nuestro ejercicio. Una planta, cualquiera de la de ustedes. Imagínense cualquiera de la de ustedes. Y del PHA que hicieron, salieron básicamente que tengo un escenario de un escape de una nube tóxica, ¿cierto? Que es el escenario 1. ¿Lo ven ahí o no? ¿Listo? Y también tengo el cálculo de un escenario 2. ¿Qué es qué? ¿Cuál es el escenario 2? Escape de gas inflamable debido a la falla catastrófica. Listo. Entonces, tengo dos escenarios, ¿sí? Escenario 1, nube tóxica. Escenario 2, escape de gas inflamable. Muy bien. Muy bien. Cuando oigo de escape de gas inflamable, ¿en qué suceso final pienso? Una explosión. En una explosión. Entonces, seguramente yo voy a tener una explosión. Y cuando hablo de gas tóxico, ¿en qué suceso final pienso? Fatalidad, envenenamiento. Nube tóxica. ¿Lo ven? Ya su primer pasito como analista de riesgos QRA. ¿Sí o no? Así de sencillo es, no es más. Después lo que hacemos, de manera general, es tener unas consideraciones. ¿Cuál es la primera consideración que tengo ahí? ¿Qué me dice? ¿Las fuentes de riesgo se localizan dónde? Sí, fíjense que tengo una fuente de riesgo que está encima de la otra. Se localiza más o menos en el mismo epicentro, ¿cierto? ¿Sí o no? Porque acuérdense que esto lo vamos a espacializar. Después me dicen, ¿cuál es la segunda consideración? Son dos las condiciones meteorológicas prevalentes, norte-sur 70%, oriente-occidente 30%. ¿Por qué será importante la velocidad del viento? Hacia allá se dirige la nube tóxica. Hacia allá se dirige la nube tóxica. ¿El viento tendrá influencia en la explosión por falla catastrófica? No. No, porque si falla catastróficamente la vasija, ¿cierto? El viento es tan rápida la dinámica accidental que no tiene influencia en el viento. ¿Sí o no? Entonces ustedes saben que las condiciones de viento están relacionadas con ¿qué suceso final? ¿Nube qué? Tóxica. ¿Así de sencillo es o no? ¿Lo ven sencillo? Listo. ¿Qué es eso de estabilidad atmosférica? ¿Qué me dice de estabilidad atmosférica? Día, noche, sin importar el periodo del año. ¿Qué significa eso? Levante la mano a alguien, como para no cogerlos a mansalva. ¿Ah? Julián. Determina el comportamiento de la nube. Muy bien. Entonces lo que me está diciendo es que si la estabilidad atmosférica es igual en día y en noche, la nube va a ser constante. ¿Sí me hago entender? Si tengo la fuga de día o si tengo la fuga de noche, me dice que es constante. Y lo último que me dice es ¿qué? La probabilidad de morir será de 0 o 1. Ok. Si estoy dentro del perímetro, ¿cierto? Voy a construir una grafiquita, ¿cierto? Como un isocontorno, ¿ok? Una lineecita. Si estoy dentro de la línea, imagínense que lo blanco es que estoy dentro de la línea. Si estoy dentro de la línea, mi probabilidad de morir es ¿cuánto? Si estoy por fuera de la línea, listo. Pero ustedes saben que eso es un supuesto para este ejercicio, porque ustedes saben que a medida que yo me alejo,
me acerco, la probabilidad ¿qué pasa? Aumenta, y a medida que yo disminuyo, me alejo, la probabilidad. Listo, eso es un QRA de manera sencilla. ¿Bien? Ay, ¿esto qué es? Levante la mano. ¿Cómo se llama esta técnica? ¿Un árbol de qué? ¿De fallas o de eventos? De eventos, porque esto lo que me está diciendo es básicamente la falla. Dime. En el caso de la nube tóxica, las edificaciones, si hay edificio o barreras de este tipo, ¿se incluyen? Es una excelente pregunta. ¿Se acuerdan que había una cosa que era el modelo de vulnerabilidad? O sea, yo calculaba el efecto y después decía cuál era el nivel de daño. ¿Se acuerdan o no? Y que ahí fue que les dije si estoy cerquita o estoy lejos. ¿Sí? Las edificaciones modifican la vulnerabilidad. Si estoy dentro, dependiendo del suceso, va a ser más o menos catastrófico que si estoy afuera. ¿Sí me hago entender? Entonces, ese tipo de consideraciones se tienen en cuenta en los modelos de vulnerabilidad. Bien. Este es un árbol de eventos. ¿Y el primer escenario cuál era? Escape de gas tóxico. Listo. ¿Cuántas direcciones del viento tengo? 2. ¿Cuál era la probabilidad de que soplara hacia el sur y cuál era la probabilidad de que soplara al occidente? 70-30. Generalmente nosotros siempre ponemos las probabilidades en términos de porcentajes, pero las probabilidades generalmente se deben expresar entre 0 y 1. ¿Sí me hago entender? Muy bien. Lo primero que yo tengo que determinar era, ¿se acuerdan? ¿El 1 era una tubería o era un equipo? Era una tubería. ¿Cuántos metros tenía la tubería? 4 metros. ¿Listo? Entonces voy a mi análisis de datos y digo, esta tubería de estas características, ¿qué probabilidad de falla tiene cuantitativamente? Y eso se le llama frecuencia del evento iniciador. ¿Sí me hago entender? Entonces, yo sé que esa tubería puede fallar una vez cada 10.000 años. ¿Sí me hago entender? Por metro lineal. ¿Ok? Porque eso se normaliza por metro. Si la normalizo por metro, yo tengo entonces que coger ese valor de referencia y multiplicarlo por el número de ¿qué? De metros. ¿Sí o no? Así de sencillo. Y entonces, ¿cuál era la probabilidad de que fuera al sur? 70, pero lo vamos a expresar entre 0 y ¿qué? 1. Y entonces, fíjense, tengo que la probabilidad de que falle ese tipo, la frecuencia de que falle ese tipo de tubería es 3 por 10 a la menos 7. ¿Sí me hago entender? Eso es un número. ¿Lo multiplico por cuántos metros? Por 4. ¿Listo? Y ese es el primer término que tengo allá. ¿Ok? Después multiplico ese resultado por 0.7, que es la probabilidad de que el viento vaya ¿a dónde? Al sur. Y multiplico ese mismo valor por 0.3 y es la probabilidad de que el viento vaya ¿a dónde? Al occidente. Es así de sencillo. ¿Cuál es el otro evento que tenemos? Explosión. Y es exactamente lo mismo. Solamente que para que yo tenga una explosión, tiene que darse la ruptura de la vasija y después ¿qué? Encontrar un punto de ignición. Y ahí, cuando revise los datos, nuestra probabilidad de encontrar un punto de ignición es 0,5. Entonces, tengo la probabilidad de que falle la vasija, la frecuencia de que falle la vasija, la multiplico por el 0,5, encuentro la frecuencia del suceso final de explosión y la multiplico por el 0,5 y encuentro la frecuencia del suceso de no explosión. ¿Se entendió? ¿Sí vamos o no? ¿Listo? Ahí tienen lo espacializado. ¿Cuáles son las figuritas que definen la nube tóxica? ¿Es el círculo? No. ¿Son como las tajadas de pastel? Sí, tenemos una nube tóxica hacia el sur, tenemos una nube tóxica hacia el occidente. ¿Ok? ¿Cuál es el efecto de explosión? ¿El círculo? Sí, es el círculo, ¿cierto?
O sea, ya hicimos el cálculo de efectos y la línea punteada, ¿qué es? La planta. Mi facilidad. Entonces yo ya sé qué evento queda dentro de la planta y qué evento queda fuera de la planta. ¿Sí se hago entender o no? ¿Identifican zonas? ¿Identifican zonas en eso? Si yo estoy en la zona 1, que es la parte de arriba, perdón, si yo estoy en la zona 2, que es el circulito azulito, únicamente lo azulito, voy a estar afectado por qué suceso, el de explosión o el de dispersión. Listo. Si yo estoy en el cuadrante 5, voy a estar afectado por qué suceso, el de explosión o el de dispersión. Dispersión en el 5. Si estoy en el 3, ¿por qué suceso? Listo. ¿Ustedes calcularon los valores de cada uno de esos eventos? ¿El de explosión y el de dispersión? ¿Con los árboles? ¿Sí o no? ¿Listo? Es eso. Cojamos el cuadrante 4. ¿Todos identificaron el 4? Entonces, estamos en el cuadrante 4. En ese cuadrante. ¿Listo? Ahí voy a estar afectado por qué sucesos. Los dos. ¿Listo? Si yo estoy dentro de ese cuadrante 4 y ocurre una explosión, ¿cuál es mi probabilidad de fatalidad? ¿1 o 0? 1. Y si estoy en el cuadrante 4 y tengo un evento por nube tóxica, ¿cuál es mi probabilidad? ¿1 o 0? 1. ¿Sí o no? Y yo ya sé que la sumatoria de los dos, ¿cierto? Es la que me da ese valor. Como yo ya calculé las dos frecuencias superiores, sumo las dos frecuencias y encuentro la frecuencia de fatalidad ahí. ¿Sí se entiende? Y hago lo mismo para cada uno de los recuadros. ¿Sí? Entonces yo puedo llegar y calcular por cada una de esas zonas cuáles son los valores de riesgo individual. Acuérdense que ya cambiamos de valores de frecuencia de evento a riesgo individual porque lo cogí por mi probabilidad de afectación. ¿Sí me hago entender? Bien. Pongamos gente. Y hacemos gente. Entonces, ¿cuántas personas tengo en mi facilidad? Cuenten rápidamente. 15. Si lo ven, todo lo que está dentro del recuadro punteado. Tengo 4 y 3 y allá tengo 8. ¿Sí o no? Tengo 15. ¿Cuántas personas tengo en el recuadro 4? 4. ¿Cuántas personas tengo en el recuadro 5? 6. ¿Cuántas personas se podrían ver afectadas por la nube hacia el sur? Las 4 más todas las que están en el recuadro 6. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Muy bien. Y eso es así de sencillo. Saquen el número de personas por cada una de las zonas y es la tabla que tienen al lado derecho. ¿Sí? ¿Quiénes están expuestos voluntariamente? Los de la planta, ¿cierto? Y por eso tienen un asterisco, porque el riesgo social generalmente no se evalúa dentro de la planta, sino es una consideración por fuera de la planta. El cálculo de riesgo individual sí se evalúa todo, dentro y fuera, pero generalmente cuando yo hablo de riesgo social, hablo es por fuera de la planta. ¿Bien? Y ahí tienen. ¿Cuántas personas se verían afectadas por la nube tóxica? 16. ¿Cuántas hacia el sur? Hacia el occidente, 6, por la explosión 4 y por la dispersión 0. Y ustedes ya calcularon todas las probabilidades. ¿Sí lo ven? Es sencillo. Y finalmente, entonces yo puedo llegar y decir, este valor supera el umbral, ¿cierto? O sea, puedo llegar y decir, está por encima del nivel de riesgo, o este sistema está por debajo del nivel de riesgo. Por último, el cálculo de riesgo social lo único que hace es coger lo siguiente. Ya voy a terminar, Dianita. El máximo número de personas involucradas en la combinación de escenarios era 16. ¿Sí? Entonces, ¿hay un escenario que me genere más de 16 fatalidades? No. ¿Hay un escenario que me genera 16? Sí. Y entonces yo grafico acá, en esta curva que se denomina curva de FN,
este es el número de fatalidades posible contra la frecuencia de los escenarios que me pueden generar esas fatalidades. Entonces lo que estoy diciendo es, 16 personas podrían verse comprometidas su vida con esta frecuencia de ocurrencia de evento. Y así voy construyendo esa curva de FN y lo ven así de esa manera. Y generalmente algunas legislaciones tienen valores de riesgo social y lo que dicen es, si usted cruza esa línea naranja, su riesgo es inaceptable, intolerable. Entonces usted calcula todo cuantitativamente y lo que busca es que todo esté por fuera de la línea naranja. Y este es su primer QRA simplificado. ¿Quedó claro? ¿Podemos hacer un quiz? Muy bien, terminemos con esto. Básicamente es, el QRA convierte los peligros en información cuantitativa. Acuérdense que el QRA toma información de manera de consecuencias, información de frecuencia de sucesos, informaciones de probabilidades. Nosotros podemos ir modificando diseños, modificando la probabilidad, modificando la afectación, modificando las frecuencias, modificando cualquier otro de los elementos. Prioriza los escenarios que más contribuyen al riesgo, determina si el riesgo es tolerable, plenamente aceptable y requiere medidas adicionales. El otro elemento es que orienta la toma de decisiones, ¿sí? Si yo necesito ubicar, por ejemplo, un área donde voy a poner el descanso de los conductores de mi sistema, ¿cierto? De los que llegan a cargar a la planta, ¿cierto? Pues yo no, con ese valor de riesgo individual lo puedo ubicar en un área segura, etcétera, etcétera. Evaluar el riesgo asociado a cambios de diseño, operación y mantenimiento, apoya la decisión sobre la ubicación de personas, equipos, infraestructura y fortalece la gestión de riesgos. Solamente quiero dejarles 3 elementos claves. Primero, los análisis QRA no se pueden realizar si no se realizan análisis cualitativos de riesgo. Es lo primero. Porque yo necesito tener una priorización de escenarios y tener los escenarios graves. Lo segundo, recuerden que el QRA busca reducir el nivel de incertidumbre poniéndole números a las cosas, pero hay incertidumbre que está marcado e inmerso dentro del sistema. Tercero, que en todo este proceso es importante el criterio experto. Ustedes ya están informados y saben de dónde sabe cada valor. Ya los números que les entreguen no puede ser una caja negra. ¿Sí? Y tienen que comenzar a cuestionar de por qué me está dando este valor en consecuencia, por qué usted está asumiendo que esta probabilidad toma este valor, por qué está asumiendo que esta frecuencia es la general. Y con esto quiero terminar y decirles muchas gracias por aguantar este tema tan árido a esta hora, un viernes y después de conferencias tan amenas como las que hemos tenido. Feliz tarde para todos.